Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva emisión de su espacio en profundidad, un programa de teletica.com donde analizamos temas del acontecer nacional e internacional con la posibilidad que nos da la web de conversar un poco más tranquilos, con más calma, sin tanta premura por el tema del tiempo. Temas, como les digo, de relevancia nacional o internacional. Hoy vamos a tocar un tema relacionado a la educación. Estoy seguro que si usted es padre, madre de familia o estudiante, pues ha visto cómo la realidad en el tema educativo y sobre todo la forma de dar y recibir clases ha cambiado en este 2020. Es obvio, la pandemia lo ha motivado. Las clases presenciales han perdido protagonismo, ha sido casi nula y ha pasado a la virtualidad. Bueno, por fortuna estamos cerca de encontrar una cura, una vacuna que cambiaría las cosas y que regresaríamos a como era antes de la pandemia. Sin embargo, creo que el tema de la virtualidad no necesariamente debe verse como algo malo, porque creo que ha permitido romper algunas barreras, se ha convertido en una herramienta que podría sacársele mucho provecho aún después de la pandemia, cuando regresemos a las clases presenciales. Y la pregunta que va a tener este programa a continuación es si la virtualidad podrá convertirse en esa herramienta, si llegó para quedarse aún después de la pandemia. Tengo dos invitados de lujo que estoy seguro que nos van a ayudar muchísimo a abarcar de este tema. Primero le doy la bienvenida a Melania Brenes, que como ustedes saben es viceministra académica del Ministerio de Educación Pública. Doña Melania, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchísimas gracias, Rodolfo y don Juan, muy complacida de estar aquí con ustedes. Bien, y también tendremos a don Juan Fernando Montañez. Don Juan Fernando es rector regional de la U San Marcos, de la Universidad San Marcos. Esta universidad, y lo rescato, antes de la pandemia, mucho antes de la pandemia, había ya estado explorando y trabajando en el tema de la virtualidad, de las clases no presenciales. Así estoy seguro que don Juan Fernando nos va a ayudar muchísimo en este tema. Muchas gracias por atender nuestra invitación. Sé que está fuera del país, pero hace evidentemente un gran esfuerzo para atendernos. Muchísimas gracias, don Juan Fernando. Rodolfo, un verdadero placer. Mil gracias por la invitación y permitirnos pues, poder compartir un rato de nuestras experiencias y a la señora viceministra Melania, un placer de verdad poder compartir también contigo un rato de conversación. Muchas gracias, Rodolfo. Bien, entremos en materia. Y yo quería comenzar con doña Melania, la viceministra académica, porque vamos, caramba, lo que ha pasado en el mundo, a la mayoría nos tomó por sorpresa en todos los ámbitos. En el educativo no fue la excepción. Evidentemente los primeros meses hubo, digamos, mucha confusión, una fase de acomodo que en algunas cosas todavía tal vez no se han superado del todo. Pero si yo le pregunto a usted, doña Melania, ¿qué lecciones nos ha dejado esta virtualidad obligatoria por la pandemia? ¿Qué podría decirnos? Digamos tal vez un par de lecciones que uno diga, esto tal vez no lo hemos tenido en el radar inicialmente, pero con la pandemia y el pasar a la virtualidad, caramba, nos hemos encontrado algo que puede ser una lección. Sí, bueno, uno de los elementos más importantes que hemos derivado de este trabajo educativo a distancia, que se ha diseñado e implementado de una manera muy rápida, igual que lo han hecho muchos sistemas educativos en el mundo, unos mejor que preparados que otros para este desafío, es el proceso de apoyo educativo a distancia. Nosotros en el país hablamos específicamente de este enfoque porque todavía, a pesar de que hay una importante penetración de conectividad y aprovechamiento de los recursos tecnológicos en un porcentaje de más del 50% de la población estudiantil, tenemos todavía un camino amplio por recorrer y todavía llegamos a algunos estudiantes en escenarios educativos donde tenemos todavía yunturas y brechas de conectividad y desde luego de acceso a tecnología que nos permiten desarrollar un proceso educativo diferenciado. Una lección aprendida
En ese sentido, entonces, tiene que ver con el aprovechamiento de las condiciones que hoy por hoy ya se generaron en el Ministerio de Educación Pública a nivel nacional mediante la habilitación de plataformas, en principio de interacción y colaboración, porque todavía el Ministerio de Educación Pública hacia el año 2021 es cuando está por implementar ya lo que se llaman LMS o Learning Management System, específicamente para generar experiencias de diseño educativo virtual con personas estudiantes. De momento trabajamos este año, llamémosle así, una fase transitoria, donde a través de una herramienta de colaboración, como lo es Teams de Microsoft, nosotros desarrollamos un proceso de acompañamiento a través de el trabajo que hacen los docentes a distancia con sus personas estudiantes. Estamos en ese camino, iniciamos y creo que hoy por hoy tenemos unas condiciones que se habilitaron rápidamente para derivar procesos importantes en el marco de la virtualización y digitalización del proceso educativo en el Ministerio de Educación Pública. Don Juan Fernando, ustedes, como yo lo decía, antes de la pandemia ya tenían implementado un método de enseñanza no presencial, virtual. Obviamente nadie sabía que venía esta emergencia generada por el COVID-19, pero ¿qué los hizo a ustedes antes, mucho antes de que se presentara este escenario, inclinarse por las clases virtuales? Porque en un principio tal vez hubiera sonado un poco raro que se tomara ese camino, pero más bien parece que ahora la tendencia será esa. Es una pregunta interesante. En mi experiencia profesional particular llevo alrededor de 15 años precisamente acompañando universidades en la implementación de modelos de educación virtual en América Latina. Y en especial con la U San Marcos, venimos desde el 2013 iniciando precisamente este proyecto, y es hoy la única universidad en Costa Rica que tiene programas 100% virtuales aprobados por el Ministerio de Educación. Y esto fue una apuesta que hizo la universidad desde hace ya bastante tiempo. Ya estamos hablando prácticamente de 7 años atrás, que la universidad decidió incursionar precisamente en la implementación de modelos virtuales. Y esto tiene varias connotaciones. Una, claramente es la democratización de la educación superior en el sentido de que le permite a todas aquellas personas que por tiempo no pudieron acceder al sistema, porque de alguna forma u otra tenían que salir bien fuera del colegio, directamente a trabajar para apoyar económicamente sus casas, y terminaron en el mundo laboral sin poder capacitarse y tener la posibilidad de estudiar, y en algún momento de sus vidas profesionales, en el empirismo, como llamo yo, se dieron cuenta que era necesario poder estudiar, pero no tenían tiempo. La educación virtual vino a suplir precisamente esa necesidad de todas estas personas y les permitió precisamente poder acceder. Y es claro que y voy a ponerlo en contextos de América Latina, que somos países muy desiguales en este sentido, pues claramente la virtualidad nos permite precisamente poder acercar la educación superior a todo el mundo. Entonces en la U San Marcos tomamos la decisión, y claramente para nosotros la transición a lo que sucedió de nuestros estudiantes del modelo de educación presencial que tenemos también en la universidad, pasarlos precisamente a la virtualidad, pues fue un tema supremamente fácil de hacer porque ya teníamos una experiencia importante. Ahora que usted menciona el tema de la experiencia en otros países, le quería preguntar puntualmente, en el caso de Costa Rica sí, aunque hay retos todavía, don Juan Fernando, sí tienen mejores condiciones que otros países de la región en el tema de la posibilidad de la virtualidad, me parece. Yo creo que los países de la región, puntualmente Costa Rica, pues tiene una penetración importante de Internet, que es algo que hay que subsanar claramente para poder pensar en modelos de educación virtual. Y en Costa Rica hay una penetración importante. La señora viceministra hablaba ahora de cómo logramos hacer que más gente tenga más acceso a tecnología, y esta es un issue muy importante que tenemos que tener en cuenta. Pero yo creo que Costa Rica hoy, y lo decía en un par de escenarios a donde me han invitado, está completamente preparada para asumir el reto. En Costa Rica
lo entendió y el mismo ente regulador lo entendió en su momento. Nos apoyó en esta empresa de nosotros poder participar con modelos de educación virtual, con programas 100% virtuales. Pero yo creo que no ha sido tanto un problema de país, de conectividad, ha sido más un problema de que las mismas universidades asuman el reto de decir, me voy a montar en la empresa de implementar un modelo de educación virtual, que hoy les tocó e incipientemente lo hacen, y la señora viceministra hablaba ahora de herramientas colaborativas como Teams, que les ha permitido precisamente pasar ese ejercicio de la presencialidad y esa cátedra magistral a través de Internet, pero claramente esto no es virtualidad como tal, y la viceministra hablaba de precisamente los LMS, Learning Management Systems, que no son otra cosa que las plataformas que permiten realmente interactuar en un modelo de educación virtual. Entonces yo sí creo que Costa Rica está preparado, pero los que deben estar mucho más preparados y mucho más conscientes deben ser las mismas universidades, inclusive los mismos colegios. Doña Melania, bueno, ahora usted en su primera participación dijo algunos aspectos muy interesantes, aquí los tengo, voy desgranándolos poco a poco, pero evidentemente me parece que hay que apostarle a esas herramientas ya particulares, ya no las plataformas colaborativas de información, de contacto como la que tenemos en este momento para hacer este programa, sino ya programas o herramientas tecnológicas desarrolladas para exclusivamente dar ciertas materias en ciertas realidades. Así es. Efectivamente, en Costa Rica, bueno, el Ministerio de Educación Pública, desde el inicio del trabajo que hemos hecho ya en el año 2018, planteó 3 pilares fundamentales para el cambio, que dan pie a la posibilidad de todo lo que tiene que ver con el tema de aprendizaje virtual y la digitalización de muchos procesos, que son 3 pilares que hemos explorado y que se están desarrollando de manera importante en este momento, que son la red educativa del Bicentenario, que como sabemos, bueno, es una red que permite conectar con fibra óptica a una gran mayoría en este primer periodo de centros educativos, de manera que la conectividad de calidad que permita la subida y bajada de datos que tengan contenidos de calidad para el proceso educativo son un requisito muy importante, porque el e-learning y todos los procesos de digitalización del aprendizaje requieren una calidad de conectividad que permita aprovechar los recursos digitales de una manera mucho más fluida que lo que hoy por hoy tenemos en el marco de la Internet de los centros educativos. El otro tema es la plataforma ministerial Saber, que si se quiere es como ese gran framework, ese gran cerebro de toda la información educativa, pero también de todos los procesos de gestión del aprendizaje que se desarrollan en el marco del Ministerio de Educación Pública, que nos permita llevar el monitoreo del avance, progreso de las personas estudiantes en su proceso de aprendizaje. También si un estudiante se mueve de un centro educativo al otro, que sea fluido ese expediente y esa información que le permite a un docente poder darle el adecuado seguimiento. Y el tercer pilar es todos los proyectos de inclusión de tecnología en el sistema educativo público, dentro de los cuales están los proyectos de tecnologías móviles que ya el Ministerio de Educación Pública desarrolla en el marco de muchos centros educativos, y también todo el trabajo que se hace con la Fundación Omar Dengo y también con algunas otras iniciativas como con la Fundación Kirostansi, y que para el año 2021 explora además un deployment mucho más amplio hacia una población más vulnerable que tenemos identificada, a la que requerimos llegar con condiciones de conectividad y de acceso a tecnología en sus familias para proveer las condiciones que requerimos en el caso de la implementación de este proceso de aprendizaje. El país recientemente también, en el marco de toda la cadena de aprendizajes de este periodo, hemos optado por fondos internacionales para una primera fase de implementación de, como decía ahora don Juan, de un LMS de acuerdo a las potencialidades que tenemos en el sistema, para empezar a incursionar con un porcentaje de docentes bien importante el año entrante, que empiecen a diseñar e implementar procesos que nos permitan, en el caso de la educación pública de primaria y secundaria del país, tener el apoyo del aprendizaje virtual para extender el aprendizaje fuera del aula y para acompañar lo que ahí ocurre de una manera mucho más amplia en ambientes externos al centro educativo, donde también se aprende. O sea, puede ser, lo empiezo a decir, digamos, a manera de imaginándolo,
que una parte de la clase a futuro sea presencial y otra, digamos, virtual, que se complementen, digamos, en la misma clase, o unas materias que sean necesariamente presenciales y otras virtuales? ¿O cómo sería la idea, doña Melania? Digamos, imaginándonos cómo sería el futuro ya con la normalidad de no tener la amenaza de la pandemia. Sí, efectivamente, nosotros en este momento estamos en la construcción de un modelo de mediación pedagógica combinada que efectivamente aprovecha y catapulta todos los procesos, tanto virtuales como de presencialidad, de manera articulada a través de los diferentes programas de estudio que permitan extender efectivamente los procesos de aprendizaje y sobre todo ampliar el ecosistema de aprendizaje tanto en los hogares como en lugares donde los estudiantes podrían tener acceso a la conectividad e investigar, como las bibliotecas o lugares, ¿verdad?, de la comunidad educativa donde esto sea pertinente y viable. Pero efectivamente yo creo que el tema del apoyo educativo que las tecnologías pueden brindarle al proceso de aprendizaje que nos dejó como lección aprendida la pandemia es algo que llegó para quedarse y que en el marco de las condiciones que estamos construyendo como país no se va a ir. Bien, don Juan, yo quería preguntarle, porque tal vez alguien pensaba, y lo pensaba erróneamente, y yo confieso, hace muchos años, yo hubiera pensado que en mi mentalidad, yo soy una persona que nació en el 72, ahí les dejo para que saquen el cálculo de cuántos años tengo. Entonces yo obviamente me formé en kinder, en escuela, en el colegio, de manera presencial. Entonces yo diría, caramba, es difícil tal vez estudiar de manera virtual. Sin embargo, yo me he estado convenciendo, y me imagino que ustedes, a partir de la experiencia que han tenido, casi que todo se puede enseñar virtual. Claramente sí. ¿Plantea unos retos diferentes? Sí. ¿Plantea un ejercicio de parte de la persona que quiere aprender? Y doña Melania ha sido muy enfática en eso. Yo también quiero hablar de aprendizaje y no tanto de enseñanza, porque en la virtualidad empezamos a tener una serie de conceptos un poco distintos, porque los roles de ese profesor cambian y lo volvemos más un personaje que acompaña ese proceso de aprendizaje del estudiante, que lo reta de una manera distinta, que ese estudiante que entra a un modelo de educación virtual es mucho más autónomo, que tiene que aprender a manejar su propio tiempo, que tiene que entender que él es el líder y dueño de ese proceso que tiene. Y claramente nosotros, don Rodolfo, estudiamos de una forma completamente distinta. En mi época hablaban de que la letra con sangre entra. Y era otro ejercicio completamente diferente. La virtualidad hoy, y esto lo dije hace un momento, realmente le cambió el ejercicio a los mismos profesores, a las mismas organizaciones que han apostado por esta, a cómo dinamizamos una USA Marcos, por ejemplo, para que sea completamente digital y le permita al estudiante en la región acceder a todos sus servicios, a que pueda pagar en línea, que pueda consultar bases de datos de bibliotecas en línea, y cómo cambiamos completamente la mentalidad. Y eso mismo obliga a nuestra organización a trabajar de una manera completamente diferente con nuestros profes, a cómo los capacitamos y cómo los llevamos a ese cambio de mentalidad como expertos temáticos, a que claramente acompañen ese proceso de aprendizaje y reten a nuestros estudiantes con dinámicas distintas, con una serie de trabajos diferentes en el aula, y claramente sí se puede. O sea, yo creo que sí. Me van a decir cómo enseñas o cómo aprende alguien a operar un paciente en la distancia. Pues hoy claramente hay procesos de capacitación de médicos que están en Costa Rica aprendiendo de un médico que está operando en Washington. Y eso se hace pues, claramente a través de tecnología, que nos facilita precisamente acercar esas posibilidades. Entonces, sí creemos y estamos convencidos que claramente se puede. Ven, aquí me ahí estás... Rodolfo, Sí, perdón. bueno. No, ahí en mi caso yo sí yo diferiría sobre todo porque tenemos que visualizar el aprendizaje adulto y el aprendizaje
en el caso de la formación de niños y niñas, que es totalmente distinto, ¿verdad? En el caso de la formación de los niños, las niñas y los adolescentes, el cerebro tiene otro procedimiento, tiene que estar expuesto a una serie de variables de interacción, de vínculo y de socialización que son requeridas para hacer conexiones que no se pueden hacer en ese periodo de la vida si no se hacen, se hacen en la presencialidad. Entonces, en el caso, nada más del tema educativo, del e-learning, ante esa aseveración de si todo se puede aprender virtualmente, en el caso del aprendizaje de los niños y niñas, de las personas en desarrollo, nosotros sí creemos que no todo se puede aprender mediante medios virtuales, que es necesaria esa interacción social, que es uno de los procesos más importantes de cimiento del desarrollo del aprendizaje en la vida de las personas. Y definitivamente las tecnologías, y yo soy una fiel creyente de las tecnologías, profesora de muchos años de e-learning, y creo que tiene muchas potencialidades, yo las he descubierto, pero creo que hay que hacer la diferenciación entre sus potencialidades para complementar procesos de aprendizaje en personas en desarrollo y en el aprendizaje adulto, que es una dimensión absolutamente diferente. Claro, vamos a escuchar a don Juan en ese sentido. Nada más voy a leer 2 comentarios. Dice Evelyn Rivera, bueno, aquí tengo muchos comentarios, la gente puede entrar a nuestra transmisión de Facebook Live en teletica.com y dejarlos. Sería muy bueno que dejen las clases virtuales, es un éxito. Aparte de que no es lo mismo solo, más ventajas estar en la casa. Ojalá que dejen esa modalidad más en las universidades. Y que plantea aquí Lucy Benavides, sí, que la enseñanza virtual tal vez no funciona tanto en primaria. Sí, me parece que donde la enseñanza virtual tiene el boom, don Juan, esas son universidades, sobre todo, evidentemente, o en los últimos años del colegio, tal vez. Tal vez para la gente joven, puede ser los muy chiquitillos, pueden tener algunas en donde se puede completar, pero si es un éxito, o si funciona mucho más ya en educación superior. Sí, claramente podríamos pensarlo así y doña Melania claramente tocó algo que es muy importante. Y sí, hay procesos en la educación básica y en la educación media donde la presencialidad y la interacción es muy importante porque estás en un proceso de formación del ser humano como tal desde el punto de vista del mismo desarrollo cognitivo, etcétera, etcétera. Pero igual sí creo que hay la virtualidad y ahí en ese blended que puedes hacer en la educación media y en la básica, que te permite o que te da la oportunidad la virtualidad en esa construcción de habilidades blandas como las que hablaba yo ahora, que no necesariamente son única y exclusivamente para los adultos, o en precisamente implementación de modelos andragógicos, que es educación para adultos y no pedagógicos. Yo sí creo que el manejo del tiempo y la autonomía, por ejemplo, en la media y en la básica, motivada por procesos de enseñanza-aprendizaje a través de la internet o de tecnología, son buenísimos. Son buenísimos porque es ese proceso que tiene el niño de sentarse, enfrentarse 30 minutos solo, tranquilo, frente a una computadora y lograr manejarlo sin que realmente nadie le esté diciendo siéntate, cállate, etcétera, etcétera. Y él empieza a manejarse y lo veo en mis hijos, lo veo en mi hija de 6 años y lo veo en mi hijo de 12 hoy. Mi hijo hoy de 12 años es un niño supremamente autónomo a raíz de todo este proceso que ha venido y él mismo lo ha sentido y él mismo lo conversa conmigo. Pero claramente cuando yo hablaba, y lo tocaba usted ahora, don Rodolfo, las universidades son las que tenemos la mayor posibilidad hoy en día de verdaderamente aprovecharnos de las tecnologías para lo que decía hace un momento, democratizar la educación superior. Sí, yo les voy a confesar algo, que ojalá mi hijo menor que tiene 8 años no me esté viendo, porque se va a enojar cada vez que yo cuento algo así públicamente de él. En mi caso, a mí me cuesta mucho, y a la mamá más, quitarle el iPad cuando está jugando. Pero evidentemente él se siente muy atraído por la facilidad con la que tienen ellos ese chip de manejar ese tipo de cosas, que yo
la fui aprendiendo a fuego prácticamente a mi edad y ellos vienen con un chip completamente distinto donde es muy fácil, me imagino que lo visualizan de una manera mucho más accesible que en mi caso. Esa es una habilidad blanda, tal vez, doña Melania, también básica, que es importante desarrollar. Sí, en el caso de las personas pequeñas, ¿verdad? De los niños y los adolescentes, no hablamos de habilidades blandas como tales porque están más asociados esa noción al mundo laboral. Hablamos como de habilidades para toda la vida, que son, claro, si se quiere, conceptos similares, ¿verdad? Para razonar, para pensar, para ser críticos, por ejemplo. Pero efectivamente las tecnologías, Rodolfo, son un imán, son extremadamente atractivas porque además lo que está ahí audiovisualmente a nivel multimedial, audio, imágenes, son absolutamente atrayentes hasta para nosotros, ¿verdad? Yo me imagino que ustedes también se pueden identificar en sus fases de procrastinación cuando uno está ahí simplemente pasando para ver cosas que pueden ser interesantes, ¿verdad? Cómo se están moviendo temas de la vacuna, cómo se está moviendo tal tema que está sucediendo con una ballena allá en Japón, ¿verdad? Es decir, temas que son diversos y que nos exponen a una serie de estímulos interesantes del mundo que nos hacen sentir parte. Pero yo sí te voy a decir una cosa, yo sí te hablaría diferente de la aseveración de que los chicos traen o que los estudiantes traen un chip. Yo creo que ellos tienen grandes habilidades de manejo operativo de los recursos tecnológicos, como para ingresar, tener contraseñas, movilizarse, porque tienen un pensamiento mucho menos lineal y sobre todo muy multimedial, que es mucho más ecléctico y que es mucho más propio de los medios digitales transmedial. Pero ellos no traen el chip que tenemos los adultos de razonar que, por ejemplo, los medios virtuales no son anónimos y que todo lo que yo haga ahí tiene consecuencias que también podrían tener, claro, consecuencias legales sobre, ¿verdad? El tema de comprender, claro, cómo funciona, claro, ¿verdad? El anonimato, de comprender cómo funciona, claro, claro, a qué nos exponemos, ¿verdad? Eso no es, y entonces, cuando pensamos en tener el chip digital, no solamente tenemos que pensar en desarrollar habilidades operativas, tenemos que poder pensar en desarrollar en los estudiantes nociones importantes sobre el manejo o con el correlato virtual frente a las posibilidades de exposición y de mundo, ¿verdad? Que también, al que también estamos expuestos ahí, ¿verdad? En donde no somos anónimos, donde igualmente tenemos que ser respetuosos, responsables del proceso y en donde ellos sí les juega en contra su inmadurez sobre, claro, la usabilidad de estos recursos, y por eso es que se insiste, aunque usted no sea un adulto muy usuario de la tecnología y usted crea que su chico es un crack, sí, hacker de la internet, no se confíe porque él no tiene su experiencia de vida como para, claro, poder dilucidar, y por eso siempre requieren acompañamiento. Y acepto el regaño para mí porque tiene usted toda la razón. Yo tengo que velar, o nosotros tenemos que velar por lo que ven ellos, ¿verdad? Desde el punto de vista de su contenido y cómo. Pero yo me refiero sobre todo a la facilidad con la que ellos podrían aprender o ir aprendiendo cosas mediante ese sistema y a su vez también interactuando un poco más, de tal suerte que cuando ya lleguen a la secundaria o a la universidad ya esté superado muchísimo todo eso que usted evidentemente señala como una necesidad de acompañamiento de adulto, y ya va a ser mucho más fácil y mucho más aprovechable en la lección virtual que, digamos, que en las edades tempranas. Me quedan solo 5 minutos y quería tocar muchos temas, pero me quedan solo tal vez para desarrollar un tema. Me gustaría ver cómo lo ha resuelto don Juan Fernando en el caso de la educación superior y cómo podría resolverse en el tema de los ministerios, y es el rol de los docentes. Porque yo también confieso, soy profesor universitario y como yo aprendí a dar clases presenciales, yo diseñé mis clases virtuales, cometí el error tal vez de hacerlo virtual, hacerlo presencial o tratar de llevar la presencialidad a la virtualidad, que suena enredado, pero lo traté, ya con el tiempo fui aprendiendo. Me imagino que ese rol, sobre todo en la digamos, en la primaria y secundaria, tuvo que haber costado o ha costado. ¿Cómo se va a solventar? Y en el caso de Juan Fernando, le pregunto primero, ¿cómo lo solventaron ustedes en ese proceso? Porque lo hicieron desde hace muchos años. ¿Cómo
prepararon a sus docentes para hacerlo así? Empiezo con don Juan Fernando. Eso parte desde el mismo planteamiento del modelo. Cuando nosotros dijimos, ok, ¿cómo va a ser ese modelo nuestro diferente al modelo presencial y a la apuesta que nosotros hacemos formativa en la modalidad presencial? ¿Y cuál es ese rol que yo quiero que tenga? Y creo que hace un momento di algo de visos frente a lo que planteábamos nosotros. Y es profesor que enseña o profesor que acompaña el proceso de aprendizaje de la persona. Entonces, doña Melania hablaba ahora de los LMS. Los LMS lo que te ayudan es a empezar a disponibilizar una cantidad de contenido a través de un aula virtual que tiene claramente una instruccionalidad definida dentro de esa aula que te permite a ti como estudiante poder seguir una ruta para ir aprendiendo. Uh-huh. Tienes una serie de contenidos, tienes una serie de videos, audios, podcasts, lecturas, juegos, conferencias sincrónicas, herramientas de comunicación para poder interactuar con tus compañeros y con tu tutor, etcétera, etcétera. Y ahí ya está planteado de alguna manera esa apuesta instruccional para la virtualidad. Y ahí es donde me planteo cuál es el rol de esa persona que va a estar al frente como experto temático, como gran conocedor de un tema, que te va a acompañar y te va a ayudar a resolver esas dudas que se puedan plantear frente a todos esos contenidos que yo he disponibilizado en una plataforma. A diferencia de la presencialidad, donde el profesor llega y empieza a dar clase, a dictar clase, y el estudiante se sienta, oye, toma nota, y después el profe le dice, léete esto otro. Aquí ya lo tienes disponible en el aula. Claro, y si por alguna razón, pregunto, me imagino que confieso, fue mi error, yo hacía eso cuando daba clases virtuales. Si por alguna razón el estudiante le quedó la duda, puede echar para atrás en el podcast, me imagino, puede volver a ponerlo, o se plantea con un ejercicio lo mismo que acaba de escuchar en el podcast o ver en la grabación o ver en el texto. Entonces, ahí mismo se va haciendo la práctica, el repaso y la aclaración de dudas, por decirlo de alguna manera. Si así está planteado, se puede dar. Y se puede dar de muchísimas formas. Y parte y nace claramente de esa apuesta formativa tuya como universidad. En nuestro caso particular, en la U San Marcos, nosotros buscamos un tutor que acompañe el proceso de aprendizaje del estudiante, que esté disponible como un agente de acompañamiento a esa persona que claramente está haciendo un esfuerzo de interacción con una plataforma. Hay encuentros sincrónicos donde nuestros tutores en una hora comentan, hablan, por ejemplo, de actualidad, de noticias, de temas, independientemente de lo que esté pasando en ese momento y el tenor de la materia que estén viendo, o de pronto da alguna clase y dice, quiero ampliar conceptos porque veo que en esta parte de la evaluación no les fue tan bien y quisiera ampliar un poco más porque las bondades, por ejemplo, de las plataformas virtuales es que te dan información inmediata y la educación virtual no necesariamente es el profesor o el tutor y el contenido, sino que es también la administración de una base de datos que te entrega información supremamente rica para la operación de un modelo de educación virtual donde te vuelve preventivo y reactivo frente al performance del estudiante y te ayuda a ayudarlo. Entonces, ¿qué es lo que yo busco en ese tutor y cómo lo quiero llevar y qué quiero que él entienda que significa interactuar en un modelo de educación virtual, a diferencia de pararse delante de un tablero a dar clase? Sí, doña Melania, y vuelvo con usted porque me imagino es un reto enorme para el sistema educativo nuestro. Como lo dije, me pongo yo como ejemplo. Yo, en las primeras lecciones, lo que quise hacer es
llegar, ponerme con mis alumnos y con mis estudiantes y hacer en la plataforma lo que yo haría en la clase. Pero no, eso ahí me quedé corto, evidentemente. ¿Cómo meter esa idea bien clara de cómo debería ser y cuánto tomará ese proceso? Porque me imagino que es un proceso para que los docentes nuestros al final implementen todo eso. Eso tomará su tiempo, me parece, doña Melania. Así es un camino que hay que ir recorriendo y creo que don Juan Fernando ha dado en el clavo cuando habla de la necesidad de fijar un modelo pedagógico o un enfoque que en el mundo del e-learning muchas veces se llama un enfoque de diseño instruccional, ¿verdad? En donde hay unos momentos de diseño didáctico definidos como parte de esta estrategia formativa. En el caso de lo que tiene que ver con la educación general básica y la educación diversificada de formación de personas jóvenes, sí los diseños tienen que ser diseños que combinen que el proceso educativo virtual sea un amplificador de los procesos de aprendizaje en general, tanto los que van a ocurrir en el aula como los que podrían ocurrir de manera extendida fuera de ellos. Entonces sí, el diseño y la articulación entre las diferentes experiencias tiene que tener un enfoque que en el caso de nuestra política educativa es un enfoque también orientado hacia el desarrollo de unas habilidades específicas integradas con unos objetivos de aprendizaje que están en los programas de estudio, por ejemplo, cómo desarrollar pensamiento crítico en la disciplina de matemáticas, en la asignatura, cómo eso se concreta en un objetivo específico y qué se hace a nivel de estrategias de mediación en lo que tiene que ver con la presencialidad y qué pueden ser ejercicios de amplificación didáctica que se puedan hacer también fuera del aula. Y, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo de aspectos que, por ejemplo, todo esto puede ayudarnos a encaminar el aprovechamiento de los recursos de didácticos a nivel digital, y es, por ejemplo, todo el tema de realidad aumentada, que hoy por hoy permite, por ejemplo, la posibilidad de que podamos interactuar con información que está en la red de manera muy importante, aún estando en el Parque Central de San José, donde vos con una aplicación de realidad aumentada podés ver cuándo se hizo, si la información está, por ejemplo, pendiente en esa app de realidad aumentada, o si vas a un museo, no tenés que tener ahora o no tenés que leer todos los rótulos porque podés enfocar tu celular y un video puede explicarte la historia de esa escultura, por ejemplo, de una manera más interactiva. Todos esos son elementos a los que tenemos que ir incursionando. Ya el sistema tiene experiencias pequeñas, pero que definitivamente dependen de un modelo. ¿Qué pasa con nuestros docentes? Bueno, que el sistema educativo público del país, no todo, y vamos, ¿verdad? Porque hay mucha heterogeneidad. Por ejemplo, yo creo que en lo que tiene que ver con educación técnica y vocacional teníamos hoy por hoy mucha más experiencia de la que teníamos, por ejemplo, en educación general básica o en preescolar, con respecto a todo el tema virtual, porque en el caso pues de la educación técnica profesional sí los perfiles de especialidades técnicas involucran mucha más especialización en temas de e-learning, y ya había, digamos, si se quiere, una incursión mucho más fuerte en ese sentido. Frente a otros perfiles de docentes, justamente esta semana con el informe del Estado de la Educación y la Fundación Verdengo, estuvimos discutiendo unos datos de un cuestionario de autoevaluación de competencias digitales de nuestras personas docentes del sistema educativo público, y veíamos cómo esta población de profesionales de la educación técnica y también en algunos casos de especialidades en informática, que aunque no son de la educación técnica, sí trabajan en todo el sistema, pues obviamente son los que se encuentran hoy por hoy a nivel de competencias más preparados para ir avanzando. Ahora, nosotros estamos construyendo un camino de desarrollo para que haya una transición que sea segura, que sea comprensible para las personas docentes, y en donde vamos poco a poco, dependiendo de sus perfiles, ofreciendo las posibilidades de ir aprovechando todos y cada uno de nuestros recursos. Más la transición no será rapidísima, no será tampoco tan fácil. Requerirá también que, por ejemplo, también trabajemos con temas de formación inicial, por ejemplo, como con la Universidad San Marcos y otras universidades si tienen carreras en docencia, para que todo lo que tiene que ver con esta apropiación de las tecnologías y la posibilidad de conocer métodos, técnicas y modelos instruccionales y de diseño de aprendizaje en línea sean parte de la currícula de formación, y ya pues los docentes tengan un perfil mucho más proclive a aprovechar estos recursos en sus procesos de aprendizaje. Doña Melania, don Juan Fernando, me pasé unos minutos, así que les voy a pedir que hagamos a manera de conclusión una última participación de 1 minuto 30 por cada uno de ustedes.
nada más retomo la pregunta que motivó esta conversación, y es si hay futuro, o digamos, más que si hay futuro, después de la pandemia, ¿qué sigue para la virtualidad? ¿Fortalecerse? ¿Qué va a pasar después de eso? Pareciera que todos hemos coincidido aquí, la gente que nos ha escrito, que por supuesto que se va a fortalecer y que se le va a sacar mucho más provecho a la virtualidad. Nada más a manera de conclusión, vamos con don Juan Fernando Montañez. Muchas gracias por su participación. Le doy su 1.5 minutos para que concluya su participación. Don Rodolfo, muchísimas gracias, y de verdad agradecerle a Teletica y al programa, y a doña Melania por el tiempo. Claramente llegó hace mucho tiempo, ¿no? Para mí no llegó a raíz de la pandemia. A muchos, o a la gran mayoría, sí los tomó por sorpresa. Deben seguir evolucionando, deben seguir repensándose, y claramente es un cambio total de mindset institucional para lograr realmente construir modelos de educación virtual que funcionen de verdad. Hoy están haciendo unos esfuerzos loables de transformar de alguna manera su forma de operar a través de la tecnología. Pero claramente tienen que hacer un esfuerzo importante. No es fácil implementar un modelo de educación virtual, toma tiempo, toma esfuerzo, hay que hacer inversiones, pero yo creo que la virtualidad es una realidad, ya no es el presente, no es, y la gente habla del futuro, pero tampoco es lo único que hay, ni tampoco es ahora todo va a ser única y exclusivamente virtual. No. Creo que también es un error pensar que eso deba ser así. Simplemente debemos entender que la tecnología sí nos está aportando cosas supremamente positivas y que debemos aprovecharlas. Porque como lo planteé a un foro en el que me invitaron y les dejé una pregunta de reflexión, les dije, bueno, ¿y si la próxima crisis mundial es energética? ¿Qué pasa con la educación? Doña Melania. Sí, bueno, en el caso de todas las gestiones y el trabajo y el gran esfuerzo que todo el Ministerio de Educación está haciendo en el marco de la atención del servicio educativo en este contexto, creo que para todos una conclusión que compartimos una gran mayoría de funcionarios es que definitivamente esto es una herramienta que llegó para estar complementando nuestro trabajo, que permanecerá ya muchos años. Ya hay gente que me dice, no me puedo imaginar mi vida sin el Teams, y cómo me comunico rápidamente con algún compañero para alguna duda, ¿verdad? O el uso del correo, y bueno, y todo esto lo que ha implicado. Entonces yo sí creo que el Ministerio de Educación Pública ha dado pasos firmes en este año 2020 hacia la inclusión de tecnologías y los procesos de virtualidad, y que en años venideros esto será aprovechado y potenciado en beneficio de nuestras personas estudiantes. Así que todos estamos con la camiseta puesta y vamos para adelante. Gracias a ambos, de verdad, muy amables por acompañarnos hoy aquí en Profundidad. Con gusto. Un placer. Bien, y gracias a ustedes también por acompañarnos un viernes más. Les recuerdo, este programa lo repetimos, esta grabación la volvemos a presentar en nuestras plataformas a las 8 de la noche, y posteriormente usted la va a poder encontrar en la sección, en el micrositio de teletica.com en profundidad, para que repase este y todos los programas que hemos hecho desde que tenemos este programa. Así que Dios primero, los esperamos el próximo viernes a las 4 de la tarde. Hasta entonces.